bienvenidos, bienvenidas al 12º podcast de La Ruta del Empleo Público, podcast de la Dirección General de Servicio Civil, que hemos llevado hasta ustedes a lo largo de 2024 en 13 entregas con el propósito de explicar los alcances de la Ley Marco de Empleo Público, la normativa conexa, el reglamento, así como todos los servicios que en torno a este tema se han habilitado a disposición de todos y todas ustedes. Mi nombre es Ruth Piedra, periodista de la Dirección General de Servicio Civil. Continuamos el recorrido con quizá el subsistema de mayor cantidad de consultas, comentarios, críticas, etcétera, tanto desde nuestra audiencia como de grupos políticos, sindicatos, académicos, entes fiscalizadores, que técnicamente se describe como aquel proceso de la gestión de recursos humanos que tiene que ver con retribuciones o incentivos salariales según las funciones y responsabilidades que hacen las personas en sus organizaciones. Nos referimos a la gestión de la compensación, o lo que llamamos en buen tico el pago de salarios o incentivos. Nos acompañan los señores César Alvarado, jefe de la Unidad de Compensaciones de la Dirección General de Servicio Civil, y el señor Luis Segura, coordinador técnico de la Oficina de Servicio Civil de Salud y Economía, quien lideró el grupo de trabajo que definió los salarios globales. Compañeros, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Creo que un espacio muy importante, pues para abordar, como usted lo decía, un tema de gran cobertura, gran relevancia e interés para la administración, para las personas servidoras y, por qué no, para la ciudadanía en general, que de alguna u otra manera pues se ve beneficiada por los réditos de la legislación que impulsó, ¿verdad?, una serie de cambios a partir de marzo del 2023. Mucho gusto. Un placer. Comenzamos. Hello. Sí, César, perdón. Un placer estar aquí con ustedes, muchísimas gracias. Y aquí buscando también contribuir a esta discusión en lo que me corresponda. Estamos para servirles. Muy bien, entonces comenzamos. La Ley Marco de Empleo Público establece varios postulados que por su extensión no vamos a mencionar en el podcast. Nos vamos a centrar en dos de ellos: la fijación de los salarios que se realizará construyendo una metodología de remuneración del trabajo para el servicio público y donde dice que cada familia de puestos tendrá una columna de salario global que indicará el puesto y la remuneración que recibirá la persona servidora pública que lo ostente. Comenzamos con César, entonces. César, ¿qué implicó para la Dirección General de Servicio Civil elaborar esta nueva metodología de cálculo para el régimen de servicio civil y establecer las columnas salariales según las 7 familias de puestos? ¿Qué normativa se ha emitido? ¿Asistencias técnicas u otros instrumentos? Mira, Ruth, y a los compañeros que nos escuchan, ese fue realmente uno de los proyectos más grandes en los que se ha visto involucrada esta dirección general. O sea, porque recordemos primero que el ámbito de cobertura en la materia salarial cambia. Ya no son los ministerios que los conocíamos perfectamente, que los teníamos perfectamente mapeados, que sabía qué significaba cada uno, ¿verdad? Sino que se incorporan una serie de instituciones autónomas con procesos diferentes, con clasificaciones diferentes, con circunstancias de contexto completamente diferentes, y hubo que iniciar por mapear toda esa información, por contactar a todas esas personas, ¿sí? Y agrupar toda esa información. Otra cosa importante es que tuvimos que partir prácticamente de cero. Aquí el compañero Luis, que fue el que lideró ese ejercicio, es el mayor testigo, ¿verdad?, de la forma como, partiendo de
de un artículo, de una ley donde se definen unos conceptos, fue necesario definir esos conceptos, fue necesario operacionalizar esos conceptos para construir las herramientas que nos permitieran valorar todos esos puestos, tanto los que ya conocíamos como los que no conocíamos. Y para eso, primero, bueno, uno podrá decir, es que hicieron un equipito de 4 personas, pero no es tan cierto. Está bien, Luis lideró directamente un equipo de 3 personas, pero dependiendo de las circunstancias, ese equipo fue necesario ampliarlo con compañeros de aquí mismo de la dirección general, en otros casos con compañeros de las oficinas de recursos humanos de las instituciones involucradas, y en otros casos todavía con profesionales técnicos de las diferentes instituciones que nos pudieran informar, que nos pudieran poner el contexto de la situación que se estaba dando en cada una de esas instituciones, ¿verdad? O sea, como les digo, para mí fue uno de los proyectos, por lo menos es el proyecto más grande en el que me he visto involucrado, y excelentemente bien liderado de la parte técnica aquí por el compañero, por Luis, ¿verdad? De ahí salen, bueno, las herramientas fundamentales son la Ley Marco de Empleo Público y su reglamento. Aparte de eso, Mideplan y nosotros en una resolución conjunta, en una circular conjunta, ¿verdad?, pues emitimos algo muy importante en esta Ley Marco de Empleo Público, es que esta ley no traslada automáticamente a los funcionarios del esquema salarial actual al nuevo esquema salarial, ni tampoco permite que ese traslado se haga de manera voluntaria, sino que existen una serie de normas que permiten hacer ese traslado. Esas normas están primeramente en la ley, luego ampliadas en el reglamento, pero aún así no fue suficiente. Entonces el principal instrumento, porque ahora lo que nos tiene es eso, pasar a las personas que corresponde del sistema de salario por componentes al sistema de salario global, ¿verdad? Entonces la principal herramienta es la circular conjunta que se crea entre Mideplan y la Dirección General de Servicio Civil para hacer ese traslado, para dejar claras las reglas que permiten trasladarse de salario por componentes a salario global. Aparte de eso, porque, bueno, eso es un primer paso. Existe mucha normativa que se va a estar viendo involucrada en los dos esquemas salariales, ¿verdad? Entonces, toda esa normativa debe ser revisada. Entonces, en ese sentido, se hizo un estudio y se elaboró un informe que básicamente lo que hizo fue identificar en materia de clasificación y compensaciones cuáles son las normas que deben ser revisadas, ponerles nivel de prioridad y buscar programar en el tiempo cuándo van a ser revisadas esas normas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos seguirle dando. Y ya ese proyecto inició, ya el informe lo tenemos, ya el proyecto inició, y en ese sentido estamos revisando mucha normativa con el fin de identificar cuáles son las modificaciones que haya que hacerles y ejecutar esas modificaciones. ¿Y en cuánto se estima que estuviera listo este proyecto? Ya, eso es algo, o sea, que va a tomar su tiempo porque si bien, digamos, las instituciones no tenemos el recurso humano que querríamos para hacer eso. Y la Ley Marco de Empleo Público prácticamente duplicó el trabajo. O sea, antes teníamos muchas consultas, antes teníamos muchas solicitudes, antes teníamos muchas certificaciones sin necesidad de Ley Marco de Empleo Público. En el momento en que aparece la Ley Marco de Empleo Público, llegan nuevas consultas, nuevas solicitudes, entonces realmente digamos, el recurso humano que se puede dedicar a esa revisión y a esa actualización es limitado. O sea, no tenemos el tiempo para abarcarlo todo, pero sí estamos pensando en unos 3 años, sí. Ok. Bueno, en todo caso, yo le recuerdo a nuestra audiencia que toda la información, toda la normativa que se va emitiendo, se va incorporando a la plataforma integrada de empleo público que se encuentra tanto en nuestro sitio web como en el sitio web de Mideplan. Entonces también pueden consultar y pueden ir viendo
la evolución de los documentos que se vayan haciendo. Luis, las personas nos preguntan con frecuencia cuál es la diferencia entre el salario por componentes y el salario global, porque son importes distintos. Claro que sí. Bueno, antes nada más, si me lo permiten, quisiera mencionar así de manera muy breve un aspecto muy importante a propósito de lo que bien explicado a don César. Este proyecto, ¿verdad?, que se emergió a partir de lo que fue la entrada, más bien la publicación de la Ley Marco de Empleo Público, si bien supuso obviamente la integración de un equipo de trabajo de carácter operativo estratégico para lo que es la construcción del esquema o la columna del salario global, merece tomarse en consideración que a nivel del artículo 34 de la Ley Marco de Empleo Público se da una competencia para que a nivel del Sistema General de Empleo Público sea Mideplan, la Dirección General de Servicio Civil y la Secretaría Técnica de la Actividad Presupuestaria las que construyan esa columna de salario global. ¿Qué quiero mencionar con esto? Que el trabajo fue totalmente interdisciplinario, ¿verdad? No se redujo a un equipo particular de la Dirección General de Servicio Civil. Ya don César mencionaba que se integraron personas de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, con diferentes experticias, personal de Mideplan, personal de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, necesariamente también personal del Ministerio de Hacienda, porque se tenía que hacer una valoración de sostenibilidad, ¿verdad?, en el futuro de lo que fueran los salarios que se establecían, ¿verdad? Entonces fue un proyecto realmente coordinado e interinstitucional. Ahora bien, a propósito de su pregunta en concreto, bueno, la Ley Marco de Empleo Público justamente da una definición de lo que es salario global y básicamente no es otra cosa que lo que anteriormente se ha conocido como salario único. ¿Qué es esto? Pues un monto en concreto determinado que se paga a una persona en una relación de empleo público como prestación por sus servicios en una jornada de trabajo determinada, ¿verdad? Mientras que el salario compuesto es también una remuneración que históricamente a nivel de la administración pública se ha reconocido también como prestación por el servicio en una jornada de trabajo, pero compuesta por una serie de componentes, ¿verdad? El principal de ellos, irrenunciable, ¿verdad?, inexcusable, es un salario base al cual se le van adicionando otra serie de complementos, llamémoslos así. Por ejemplo, anualidades que aplican en general para todos por cada año de servicio, ¿verdad?, que preste la persona a nivel de la relación de empleo público, condicionada así a una evaluación del desempeño positiva y demás. Pero es eso, se van sumando una serie de complementos, además de anualidades, por ejemplo, carrera profesional, dedicación exclusiva, prohibición, zonajes, desarraigos y otra serie de complementos que históricamente han caracterizado lo que es este esquema de salario compuesto en la administración en general. Claro, es interesante porque en las publicaciones que hacemos nosotros de los diferentes oportunidades laborales en los diferentes ministerios, la gente más bien pregunta si se pueden quedar en el salario por componentes, personas de nuevo ingreso. Entonces sí tenemos nosotros que explicarles que no, que ya cuando se inicia un nuevo ingreso ya entra por salario global. Pero eso es un tema que abordaremos en la siguiente sesión para puntualizar más algunos detalles. Bueno, de momento, cuando se dan ese tipo de movimientos, entonces las personas, digamos, ¿cuándo pueden optar por el salario global o
o cuando hay duda, ¿a quién pueden recurrir las personas sobre el alcance de los movimientos? Porque también eso nos lo preguntan mucho. Mire, es que yo estaba en esta posición interina, pero ahora me van a dar una posición, ya un presto en propiedad, entonces, pero yo me quiero quedar en salario por componentes. O sea, ¿qué pasa en estos casos, Luis, de una manera muy breve? Claro que sí, bueno, ya mencionabas que el tema de cuándo aplica salario global o cuándo se mantendrá salario compuesto lo vamos a ver más adelante, pero en concreto a la pregunta, cuando una persona tenga inquietud sobre cuál es el monto salarial que le corresponde ante un nuevo movimiento o eventual interés en participar en alguna plaza, ¿verdad? Con una clasificación distinta a la que tenga actualmente, pues hay que mencionar que las oficinas de gestión institucional de recursos humanos de la institución para la cual labora o aquella en la que podría laborar, ¿verdad? Si se obtiene un nombramiento, tienen el deber, ¿verdad?, de hacer el análisis específico para la persona y brindarle de manera clara, contundente, cuál es la remuneración que le corresponda. No solo el monto, sino decirle que conforme a la normativa que se haya establecido, ¿verdad?, vigente en este momento, le pueda corresponder bien salario compuesto, ¿verdad?, y por ende le pagarán un salario total con salario base y otra serie de complementos en nada menos, o bien un monto concreto de salario global que está establecido en los índices salariales, ¿verdad?, que fueron emitidos como parte de la columna de... Perfecto. Bien, entonces ya el tiempo se nos agota. Muchas gracias, compañeros. Nos quedan otros aspectos que abordar, pero como les decía hace un momento, los estaremos viendo ya en el próximo y último programa de este ciclo de podcast. Les recordamos entonces que en la en la descripción del podcast encontrarán los enlaces a la diversa normativa que rige, en este caso, el tema salarial. Como siempre, les invitamos a suscribirse, a compartir nuestro podcast, a mandarnos sus correos electrónicos con consultas para nosotros poder canalizar de la mejor manera la información que ustedes necesitan. Nos vemos pronto. Muchas gracias.